En un mundo donde todos temen perder, fracasar o ser olvidados, hubo un hombre que descubrió el poder de la calma. Su nombre fue Séneca. Hoy, sus palabras resurgen no como filosofía antigua, sino como una fórmula viva, el arte de un alma indomable. Prólogo. El nacimiento del coraje interior. Dicen que el miedo es un enemigo invisible. No se ve, pero gobierna imperios, detiene sueños y apaga almas. Roma lo sabía. En sus calles de mármol y oro, donde los hombres parecían dioses, todos temían algo. Perder el poder, la fortuna, el amor o la propia vida. Todos menos uno. Un filósofo que aprendió a mirar a la muerte sin pestañear. Su nombre, Séneca, el hombre que entendió que el miedo no desaparece con fuerza, sino con sabiduría. Porque quien comprende la raíz del temor, deja de ser su esclavo. Séneca lo vivió todo: riqueza, gloria, destierro, humillación y condena. Y sin embargo, hasta el último instante, habló con serenidad. No pidió clemencia, no maldijo su destino. Solo sonrió con calma. Y dijo que nada puede destruir a quien ya se ha conquistado a sí mismo. Esa fue su victoria. No sobre el mundo, sino sobre su propia mente. Y es ahí donde comienza la fórmula del alma indomable. En el momento en que decides no huir de tu miedo, sino escucharlo. Cuando el corazón late fuerte ante lo incierto. Cuando la ansiedad amenaza con devorarte. Cuando sientes que pierdes el control. Recuerda las palabras de Séneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Tu mente crea monstruos que nunca llegan. Crea catástrofes que solo existen en tus pensamientos. El sabio, en cambio, observa su miedo sin juzgarlo. Y lo transforma en claridad. El miedo no es tu enemigo. Es un mensajero. Viene a mostrarte donde aún no confías. Donde aún te niegas a soltar. Donde tu alma sigue encadenada. La mayoría lucha contra el miedo y pierde. Los sabios lo comprenden y se liberan. Por eso Séneca escribió que el hombre valiente no es quien no teme, sino quien decide actuar a pesar del miedo. Y eso, exactamente eso, es lo que diferencia a un ser común de un alma indomable. No es la ausencia de temor, sino la presencia de conciencia. El miedo no se conquista gritando. Se disuelve en silencio. Cuando tu mente deja de resistirse y tu espíritu recuerda su poder. En un mundo que vive acelerado, donde el ruido reemplaza la reflexión, la enseñanza de Séneca se vuelve un faro. No temas a la vida ni a la muerte, porque ambos son solo capítulos del mismo libro, y tú decides cómo leerlos. Así comienza este viaje. No hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia el lugar donde ninguna tormenta puede tocarte. Respira. Escucha. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una teoría antigua, sino una práctica eterna. El arte de vivir sin miedo. Con un alma que ni el destino puede quebrar. Afirmación guiada. Nada externo puede quitarme la paz que yo mismo he construido. Soy dueño de mi mente, guardián de mi calma. Y el miedo ya no me gobierna. Capítulo 1. El enemigo invisible, ¿cómo nace el miedo? El miedo no se presenta con un rugido. Llega en silencio, como un pensamiento disfrazado de prudencia. Como una voz suave que susurra: no estás preparado. No es el momento. Podrías fallar. Y sin que lo notes, esa voz se instala. Empieza a decidir por ti. El miedo, decía Séneca, es el más ingenioso de los tiranos. No necesita cadenas visibles, porque gobierna desde dentro. Vivimos rodeados de fantasmas que nosotros mismos creamos. Imaginamos futuros catastróficos, anticipamos desgracias que jamás llegan. Y en esa anticipación se consume nuestra energía vital. Sufrimos más por lo que inventa la mente
que por lo que realmente ocurre en el mundo. Séneca lo comprendió en una Roma convulsionada por traiciones, guerras y conspiraciones. Había visto a emperadores temblar ante sus propios guardias, a hombres que dominaban ejércitos, ser prisioneros de su ansiedad. Y fue entonces cuando escribió: «Los temores son más dolorosos que los males mismos». El miedo, decía él, nace del deseo de controlar lo que no depende de nosotros. Tememos perder lo que amamos. Tememos no alcanzar lo que anhelamos. Tememos el juicio de los otros. Pero si observas bien, todo ese temor surge de una ilusión, la de creer que podemos gobernar lo incontrolable. ¿Quién puede detener el paso del tiempo? ¿Quién puede asegurar el amor eterno o una fortuna perpetua? Nadie. Y sin embargo, el alma se aferra, se resiste, se tensa. Así nace el miedo, en el intento de retener lo que debe fluir. El sabio, en cambio, entiende que nada le pertenece del todo. Ni los bienes, ni la juventud, ni siquiera la salud. Todo es préstamo del destino. Y cuando lo comprendes, el miedo pierde su alimento. Pero el hombre común teme porque no observa. Se deja llevar por la multitud, por los rumores, por los titulares, por la prisa de vivir sin detenerse a pensar. Teme porque no se conoce. Y todo lo desconocido, incluso dentro de sí mismo, le resulta amenaza. Séneca enseñaba que el remedio del miedo es la razón. Pero no una razón fría ni distante, sino una lucidez que nace del autoconocimiento. El que se comprende a sí mismo, deja de ser víctima de sus pensamientos. Sabe cuando el miedo habla. Y cuando habla la sabiduría. Hay miedos que protegen. Y miedos que paralizan. El primero nos alerta, el segundo nos apaga. El alma indomable aprende a distinguirlos. No huye del miedo, lo interroga. Le pregunta: ¿qué vienes a mostrarme? Si el miedo revela debilidad, la trabaja. Si muestra apego, lo suelta. Si exhibe orgullo, lo transforma en humildad. Así, poco a poco, el miedo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Séneca lo practicaba a diario. Cada noche, antes de dormir, revisaba su jornada. No para juzgarse, sino para observar. Preguntaba a su mente: ¿qué temores me guiaron hoy? ¿Dónde cedí mi poder interior a lo externo? Y al hacerlo, recuperaba su libertad. La libertad de quien se conoce tan profundamente, que nada externo puede manipularlo. En nuestros tiempos, el miedo adopta nuevas máscaras. Ya no es el rugido del león ni la espada del enemigo, sino la notificación que no llega, el mensaje que no responde. El miedo a no ser suficiente en un mundo que exige perfección. Nos hemos vuelto esclavos de expectativas invisibles. Comparaciones, juicios, algoritmos. Todos ellos alimentan un miedo moderno. El de no estar a la altura. Y sin embargo, Séneca susurra desde los siglos: nadie es más desgraciado que aquel que nunca enfrenta la desgracia. Porque el miedo solo se disuelve en la experiencia, en el acto de hacer lo que temes. Cada paso dado en medio del temor es una victoria sobre ti mismo. No importa si tiemblas, avanza igual. El coraje no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de seguir adelante a pesar de él. El alma indomable no busca eliminar el miedo, sino comprender su lenguaje. Y su lenguaje siempre es el mismo. Te está señalando dónde está tu libertad. Temes perder algo porque aún no confías en ti. Temes el fracaso porque aún no has entendido que el error también enseña. Temes la muerte porque aún no has aprendido a vivir. La mente temerosa ve amenazas. La mente serena ve lecciones. Ambas habitan en ti. Solo tú decides cuál gobierna. Séneca enseñaba que la calma es una forma de poder. El hombre que mantiene su serenidad,
Es inaccesible al caos. Puede perder todo y seguir en pie. Porque su fortaleza no depende de lo externo, sino de un orden interior que nada ni nadie puede quebrar. Por eso, el primer paso de la fórmula del alma indomable es este: reconocer al miedo como maestro. Deja de huir. Siéntate con él. Pregúntale qué verdad te está revelando. Tal vez el miedo solo quiere recordarte que estás vivo. Y que cada instante de tu vida es una oportunidad para elegir el valor en lugar del control. Cuando aprendas eso, te habrás liberado de la raíz del miedo. Porque ya no será el miedo quien te hable, sino tu alma. Afirmación guiada. Mi mente ya no alimenta el miedo. Observo, entiendo y libero. Soy dueño de mi calma. Y nada externo tiene poder sobre mí. Capítulo 2. La mente que gobierna al destino. Todo lo que domina el cuerpo, primero dominó la mente. Toda victoria visible nació de una conquista invisible. Y quien no gobierna su mente, no gobierna su vida. Séneca lo sabía. Por eso, antes de hablar del mundo, hablaba del alma. Antes de cambiar las circunstancias, cambiaba el pensamiento. El destino guía a quien lo acepta, decía, y arrastra a quien se resiste. Pero, ¿qué significa realmente aceptar el destino? ¿Es resignarse a lo inevitable? No. Es comprender que, aunque no podamos controlar el viento, sí podemos aprender a gobernar el timón. La mente humana es como un mar. Si no sabes navegarlo, te ahoga. Si aprendes a observar sus corrientes, te lleva a cualquier costa que imagines. La mayoría vive como un barco a la deriva, moviéndose según los vientos del entorno. Lo que opinan los otros, lo que dicta la moda, lo que el miedo o la ansiedad empujan. Y así, pierden la brújula interior. Séneca enseñaba que la verdadera libertad empieza cuando uno se vuelve su propio gobernante. El sabio no busca dominar al mundo. Busca dominarse a sí mismo. Porque el hombre que gobierna sus pensamientos puede perderlo todo, y aún así conservar su reino interior intacto. Imagina a Séneca en su villa, rodeado de sirvientes, libros y silencio. Mientras el imperio se agitaba en violencia y conspiración, él escribía sobre la calma. No porque no sintiera miedo, sino porque había aprendido a observarlo sin obedecerlo. Las cosas no son buenas ni malas, escribió, sino según la opinión que tenemos de ellas. Y en esa frase escondió un poder que siglos después la ciencia confirmaría. La mente interpreta la realidad antes de que la vivas. Cuando temes algo, lo ensayas en tu mente 1000 veces. Y cada ensayo lo vuelve más real. Cuando confías, tu mente teje caminos donde parecía haber muros. Por eso, quien gobierna su mente, gobierna su destino. La pregunta es, ¿quién está al mando dentro de ti? ¿Tus pensamientos o tu conciencia? ¿Tus emociones o tu sabiduría? ¿Tu pasado o tu propósito? Cada pensamiento es una orden silenciosa al universo. Y la mayoría de las personas vive dando órdenes contradictorias. Piden paz, pero piensan en problemas. Piden amor, pero repiten en su mente heridas del pasado. Piden libertad, pero se repiten a sí mismos que no pueden. Séneca advertía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y esa frase es la síntesis de toda su filosofía. Sin dirección interior, el destino se vuelve accidente. El alma indomable no se deja arrastrar por los impulsos ni por los caprichos del mundo. Observa, decide y actúa desde un centro firme. Mientras el resto reacciona, ella responde. Mientras otros se quejan, ella se ajusta. Mientras muchos huyen del dolor, ella aprende de él. Gobernar la mente no es reprimirla, es entenderla. El sabio no lucha contra sus pensamientos, los entrena. Como un jardinero que poda,
riega y selecciona qué semillas dejar crecer. Porque cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Si siembras resentimiento, recogerás soledad. Pero si siembras serenidad, la vida se ordena a tu favor. La mente bien gobernada convierte la adversidad en aliada. Séneca fue acusado, exiliado, despojado, y aún así escribió sus mejores obras lejos del poder. Porque entendió que el sabio no necesita palacio para reinar. Su reino está dentro. Hoy vivimos tiempos donde la mente se ha vuelto esclava de la distracción. Pantallas, noticias, urgencias, notificaciones. Todo compite por el trono de tu atención. Y quien pierde su atención, pierde su destino. No puedes construir un alma indomable si permites que el ruido decida por ti. El silencio, la reflexión, la lectura profunda, esas son tus armas contra la confusión. Por eso Séneca escribía cartas, no discursos. Porque sabía que la mente se cura en la intimidad, no en el ruido del aplauso. Gobernar la mente es también gobernar el tiempo. El hombre distraído se queja de que los días vuelan. Pero el sabio los habita uno por uno. Cada mañana, Séneca practicaba la misma disciplina. Pensar lo que podía controlar. Aceptar lo que no. Y actuar sin demora en lo que dependía de él. Eso es gobernarse. Eso es libertad. Y tú, que escuchas estas palabras, puedes comenzar ahora mismo. Cierra los ojos y observa un solo pensamiento que te atormenta. Pregúntate, ¿depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. Ambas son formas de poder. El alma indomable no pierde energía en lo que no puede cambiar. La concentra donde su acción tiene sentido. Y así, poco a poco, construye un destino lúcido. Una vida guiada por elección y no por reacción. Cuando logres dominar tus pensamientos, nada podrá dominarte. Podrán cambiar tus circunstancias, pero tu centro permanecerá intacto. Esa es la verdadera victoria. Ser dueño de ti mismo. Séneca decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí. Y esa frase encierra la llave de todo poder. El gobierno de la mente no es un lujo espiritual. Es la base de toda existencia consciente. Sin él, somos hojas en el viento. Con él, somos arquitectos del destino. El sabio no necesita que el mundo sea perfecto. Solo necesita que su mente esté en orden. Porque cuando dentro hay claridad, el caos externo se vuelve irrelevante. El alma indomable no busca controlar el universo. Busca comprender su lugar en él. Y cuando lo comprende, ya no teme a la incertidumbre. Porque sabe que ninguna tempestad puede hundir a quien ha aprendido a gobernar el mar interior. Afirmación guiada. Gobierno mis pensamientos, y con ellos mi destino. No soy esclavo del miedo ni de las circunstancias. Soy mente serena, alma libre, conciencia en calma. Y nada externo puede perturbar el reino que llevo dentro. Capítulo 3. La libertad interior, nada puede dañarte si no lo permites. Hay prisiones que no tienen barrotes. Están hechas de pensamientos repetidos, de culpas, de expectativas ajenas. Muchos caminan libres por la calle, pero son esclavos en su mente. Temen decepcionar, temen perder, temen no ser lo que otros esperan. Viven pendientes de los juicios, como si el valor de su existencia dependiera de los ojos que los observan. Séneca lo advirtió con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y añadió, el hombre sabio es invulnerable, porque nada de lo que no depende de él puede herirlo. Imagina por un instante esa libertad. Una calma que no se altera aunque el mundo se desmorone. Una alegría que no depende de aplausos. Una fuerza interior que no se agota con la adversidad. Eso es la libertad interior. No la que se grita.
sino la que se siente en el silencio del alma. Séneca la aprendió no en el Senado romano, sino en su exilio. Fue desterrado injustamente por intrigas políticas. Perdió su fortuna, su prestigio, su poder. Pero no perdió su serenidad. Desde aquella soledad, escribió las cartas que hoy siguen iluminando a la humanidad. Y en cada palabra repitió una lección eterna. Nada puede dañarte si tú no lo permites. El alma libre no huye del dolor. Lo observa sin dramatismo. Sabe que lo que hiere no es el hecho, sino la interpretación. No es la pérdida la que destruye, sino la resistencia a aceptarla. No es el fracaso el que duele, sino el orgullo que no sabe rendirse con humildad. Séneca comprendió que el sufrimiento prolongado es una elección. La herida inicial es inevitable, pero el tormento que construimos alrededor de ella, ese sí es opcional. Por eso escribía: el hombre sabio no se lamenta de lo que no tiene, sino que se alegra de lo que posee. La libertad interior no significa ausencia de emociones. Significa que las emociones ya no te gobiernan. Puedes sentir tristeza sin rendirte a ella. Puedes sentir miedo sin huir. Puedes sentir ira sin dejar que se vuelva veneno. El alma indomable siente todo, pero elige qué conservar y qué soltar. Y esa elección, esa pequeña distancia entre sentir y reaccionar, es donde nace el verdadero poder. La mayoría vive reaccionando al mundo. Si los elogian, se inflan. Si los critican, se hunden. Si triunfan, se exaltan. Si fallan, se odian. Su paz es un péndulo que depende del ruido externo. Pero el sabio no oscila. Permanece. Sabe que lo externo cambia. Y por eso no lo toma como medida de su valor. Séneca decía que la libertad empieza cuando dejas de ser esclavo de la opinión pública. Y qué cierto es eso en nuestros tiempos, donde los juicios ya no se pronuncian en plazas, sino en pantallas. Vivimos para ser vistos, no para ser. Y cada me gusta, cada aprobación, cada validación, nos aleja un poco más de la verdadera libertad. La libertad interior no necesita testigos. Solo necesita verdad. ¿Y la verdad, esa que no depende de modas ni de elogios? Es que nada externo puede dañarte, a menos que tú lo aceptes como herida. El insulto no te hiere, hasta que tú lo repites en tu mente. La pérdida no te destruye, hasta que tú decides resistirte a lo que ya pasó. La traición no te encadena, hasta que tú eliges quedarte en el resentimiento. Todo dolor se disuelve cuando dejas de alimentarlo. Y eso es libertad. Séneca aconsejaba practicar la privación voluntaria. Renunciar por un tiempo a lo que te da placer o seguridad. Dormir sin lujos, comer con sencillez, caminar sin compañía. No para sufrir, sino para recordar que no dependes de nada. El hombre que puede vivir con poco, ya no teme perder mucho. Y quien no teme perder, ya no puede ser dominado por nadie. El alma indomable vive en el mundo, pero no pertenece a él. Participa, ama, trabaja, crea, pero mantiene un santuario dentro, un espacio intocable donde el ruido no entra. Allí reina la calma. Allí se renueva la fuerza. Porque el mundo puede arrebatarte todo, menos la forma en que eliges pensar. Esa es la frontera sagrada que nadie puede cruzar sin tu permiso. Séneca lo escribió con una lucidez casi profética. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Cuando todo va bien, cualquiera parece fuerte. Pero cuando el destino se tuerce, ahí se ve quién gobierna su interior y quién solo era esclavo de las circunstancias. ¿Y tú, qué haces cuando algo te hiere? ¿Te hundes en la queja o respiras y aprendes? ¿Buscas culpables o miras hacia adentro para crecer? La respuesta a esas preguntas revela tu nivel de libertad.
El alma indomable no es la que nunca cae, sino la que no se queda encadenada al suelo. Sabe que puede levantarse 1000 veces, porque su centro no está afuera. La libertad interior no es un destino, es una práctica diaria. Cada pensamiento que eliges sostener o soltar, cada emoción que decides transformar en enseñanza, es un acto de soberanía. Mientras la mayoría intenta cambiar el mundo para sentirse en paz, el sabio cambia su mente y el mundo deja de amenazarlo. Eso es poder real. Eso es independencia emocional. Eso es vivir sin miedo. Recuerda, nada puede dañarte si tú no lo permites. Las palabras no tienen filo sin tu interpretación. Las pérdidas no destruyen sin tu apego. Y la vida no hiere a quien la acepta por completo. Séneca no fue un mártir del sufrimiento. Fue un maestro de la serenidad. Y su mayor lección no fue cómo morir, sino cómo vivir libre, incluso en medio de la tragedia. Esa es la promesa del alma indomable. Ser invulnerable, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a amar incluso lo que no puede cambiar. Afirmación guiada. Nada puede dañarme si yo no lo permito. Lo que no controlo, lo acepto. Lo que depende de mí, lo transformo. Mi alma es libre. Mi mente es soberana. Y mi paz no está a la venta. Capítulo 4. El arte de aceptar lo inevitable. Hay batallas que no se ganan luchando. Se ganan soltando. El alma indomable no mide su fuerza por cuántas cosas conquista, sino por cuántas sabe dejar ir sin perder la paz. Séneca lo sabía. Ningún hombre puede vivir en calma si se rebela contra el curso natural de las cosas. Lo que sucede, conviene, decía. No porque todo sea agradable, sino porque todo tiene un propósito oculto que solo se revela al alma serena. Pero la mayoría vive resistiendo. Nos resistimos al paso del tiempo, a la pérdida, a la incertidumbre, a los finales que llegan sin pedir permiso. Y en esa resistencia nos desgastamos. Queremos que la vida sea lineal, que la fortuna permanezca, que los vínculos no cambien, que los planes se cumplan tal como los imaginamos. Pero la vida, sabia e impredecible, nos recuerda que nada permanece igual. Todo lo que nace, crece, cambia y desaparece. Y quien no comprende esa danza, sufre innecesariamente. Séneca lo expresó con una lucidez que desarma. No nos atormenta la muerte, sino el miedo a perder lo que amamos antes de tiempo. Y es que no tememos al fin, tememos al cambio. Tememos soltar la idea de cómo deberían ser las cosas. El ego quiere controlar, pero el alma solo quiere comprender. Aceptar lo inevitable no es rendirse, es alinearse con la verdad. Es mirar el río de la existencia y entender que la corriente siempre gana. Puedes nadar contra ella, o puedes aprender a flotar con elegancia. Séneca observaba cómo Roma se destruía a sí misma desde la soberbia. Veía a los hombres aferrarse al poder, a los títulos, a la juventud, como si fueran eternos. Y los veía sufrir precisamente por no aceptar que nada, ni siquiera la gloria, está garantizada. En una de sus cartas, escribió: «El destino tiene derecho a pedirnos lo que nos prestó». Qué frase tan simple y tan profunda. Todo lo que hoy disfrutas es un préstamo. Tu cuerpo, tus bienes, tus relaciones, incluso tu tiempo. Y algún día, la vida lo pedirá de vuelta. Cuando eso ocurra, resistirse es inútil. Solo el alma que sabe soltar puede descansar. El sabio no se amarga por lo que cambia. Se maravilla por haberlo tenido. No pregunta por qué se fue, sino qué aprendí mientras estuvo. Aceptar lo inevitable es confiar en un orden más grande que tu entendimiento. Un orden que, aunque no siempre sea justo a los ojos humanos, es perfecto a los ojos del alma.
Séneca enseñaba que el dolor no es castigo, sino instrucción. Cada pérdida enseña desprendimiento. Cada final enseña humildad. Cada caída enseña que la verdadera estabilidad no depende del suelo, sino del equilibrio interior. Pero nuestra mente moderna no soporta el vacío. Llena cada silencio con ruido, cada pausa con urgencia, cada cambio con temor. Vivimos intentando congelar la vida. Y en ese intento, perdemos su belleza. El alma indomable, en cambio, ha aprendido a bailar con lo imprevisible. Acepta los giros, las pausas, los finales, como parte de la misma melodía. Sabe que nada real se pierde. Solo se transforma. Séneca decía: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Pero tampoco hay tormenta que detenga a quien ha aprendido a navegar. Aceptar lo inevitable no es resignación. Es inteligencia espiritual. Es mirar la tempestad y decir: que venga. Yo sabré quién soy cuando pase. Cuando la vida cambia de rumbo, pregúntate: ¿estás perdiendo algo o simplemente te están aligerando para que avances? El destino a veces arranca lo que creías necesario, para que descubras que tu fuerza no dependía de eso. ¿Cuántas veces lo que parecía una tragedia se convirtió después en tu punto de transformación? ¿Cuántas veces lo que dolió fue lo que te despertó? Séneca lo afirmaba sin rodeos. Aquel que se lamenta de lo que le ocurre, olvida que todo ocurre para su bien. Esa visión no es ingenua, es valiente. Aceptar no es justificar. Es comprender que el universo tiene una lógica que trasciende tu comprensión inmediata. El sabio no se pregunta, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué a mí? Esa simple pregunta cambia la historia entera. Porque cuando entiendes el ¿para qué?, la herida se vuelve maestra. Y todo lo que dolía, empieza a tener sentido. El alma indomable no necesita respuestas inmediatas. Sabe esperar. Sabe confiar. Sabe que incluso cuando el camino parece cerrarse, el destino está trabajando en silencio a su favor. Aceptar lo inevitable es rendir el control, no la esperanza. Es decir, no entiendo lo que pasa, pero confío en que me está formando. Eso es fe razonada, la que Séneca practicaba. Una fe que no ciega, sino que ilumina. La resistencia te fatiga. La aceptación te fortalece. Porque aceptar no es debilidad. Es reconocer que lo que no depende de ti no puede robarte la paz que tú mismo cultivas. Al final, el arte de aceptar lo inevitable no consiste en entenderlo todo, sino en vivir con dignidad incluso cuando nada parece tener sentido. Eso es grandeza. Eso es sabiduría. Eso es libertad. Afirmación guiada. Acepto lo inevitable con serenidad. Confío en el orden del universo, aunque no lo comprenda. Cada cambio me purifica. Cada pérdida me fortalece. Y nada que sea mío por destino puede perderme. Capítulo 5. El valor de la calma en tiempos de caos. Cuando todo el mundo corre, quien camina en calma parece un loco. Pero la historia demuestra que son precisamente esos locos, los que piensan, los que observan, los que no se precipitan, quienes terminan construyendo lo que los demás destruyeron con su prisa. Séneca lo entendió en carne viva. Vivió en una Roma devorada por su propio exceso. Una civilización de banquetes y guerras, de discursos sin reflexión y decisiones impulsivas. Y mientras los hombres de su tiempo se desbordaban entre placeres, venganzas y pasiones, Séneca escribía sobre la serenidad. El mayor poder es permanecer dueño de uno mismo. Para él, la calma no era debilidad. Era una forma de superioridad. El sabio no se altera porque comprende la naturaleza de los acontecimientos. Sabe que el fuego no se apaga soplando,
sino retirando el aire que lo alimenta. Y así también ocurre con el caos. No se domina gritando, sino callando. No se ordena golpeando, sino observando con claridad. Vivimos en un tiempo donde la agitación se ha vuelto norma. Donde el ruido no solo viene de afuera, sino de dentro. Mensajes, noticias, urgencias, comparaciones. Todo nos empuja a reaccionar sin pensar. El caos ya no está en las calles, está en la mente. Y quien no aprende a mantener la calma en medio del ruido, pierde la capacidad de decidir con sabiduría. Séneca advertía: ninguna cosa grande se logra sin serenidad. La calma no es un lujo espiritual. Es una herramienta de supervivencia. Sin ella, el hombre se convierte en rehén de cada estímulo, de cada comentario, de cada miedo. Con ella, el mismo hombre se transforma en estratega, en arquitecto de su destino. La mente agitada busca culpables. La mente serena busca soluciones. La primera reacciona, la segunda comprende. Y solo el que comprende, trasciende. Séneca, maestro del equilibrio, practicaba la calma como disciplina. Antes de responder a una ofensa, respiraba. Antes de tomar una decisión, se retiraba en silencio. Sabía que la mente necesita espacio para ordenar lo que el corazón confunde. Hoy, el mundo ha olvidado ese arte. Creemos que actuar rápido es sinónimo de inteligencia. Que responder primero es señal de poder. Que demostrar emoción es sinónimo de autenticidad. Pero a menudo, lo que llamamos impulso no es sinceridad. Es descontrol. El alma indomable no reacciona, responde. Y esa diferencia, mínima pero esencial, es lo que separa al sabio del imprudente, al líder del temeroso, al hombre libre del esclavo emocional. Séneca escribía: el hombre que se irrita ya ha sido vencido. Y tenía razón. Porque cuando pierdes la calma, entregas tu poder al caos. Dejas que las circunstancias decidan por ti. La rabia, la ansiedad, la impaciencia, todas ellas son trampas del alma débil. La calma, en cambio, es el signo del alma fuerte. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a gobernar lo que siente. Y eso no se logra con misticismo ni con frases vacías, sino con práctica diaria. Con silencio, con respiración, con pensamiento. Séneca recomendaba un ejercicio simple pero poderoso. Cada mañana, antes de hablar con el mundo, habla contigo. Revisa tus emociones antes de que ellas te manejen. Haz de la calma tu escudo antes de salir al campo de batalla. Porque cuando el día empiece a desafiarte, y lo hará, será esa serenidad interior la que te salve. El sabio sabe que no puede controlar los acontecimientos, pero sí puede controlar su estado ante ellos. Esa es la verdadera libertad. No depender del caos externo para mantener la paz interna. La calma no es pasividad. Es poder contenido. Es fuego que no necesita arder para iluminar. El hombre calmado ve lo que el resto no ve. Mientras todos gritan, él observa. Mientras todos dudan, él planea. Y cuando todos se rinden, él actúa con precisión. El alma indomable se nutre del silencio. Sabe que en el silencio se ordenan los pensamientos. Y se escuchan las respuestas que el ruido oculta. Por eso, Séneca meditaba no para escapar del mundo, sino para comprenderlo mejor. No para huir del caos, sino para gobernarlo desde dentro. Y en esa serenidad aprendió la lección más poderosa de todas. Que la calma no es la ausencia de tormenta, sino la capacidad de permanecer en pie mientras llueve. Tú también puedes cultivar ese poder. No esperes a que el mundo se calme para encontrar tu paz. Encuentra tu paz para poder estar en el mundo sin perderte. El caos no es tu enemigo. Es el gimnasio donde tu espíritu entrena.
Cada crisis es una oportunidad para practicar el dominio de ti mismo. Cada imprevisto, un recordatorio de que tu serenidad vale más que cualquier resultado. En tiempos de caos, la calma es revolución. Porque quien mantiene la paz en medio del desorden, rompe la cadena del miedo colectivo. Y al hacerlo, inspira a otros a recordar que el poder no está en controlar el mundo, sino en gobernarse a sí mismo. Afirmación guiada. Mientras el mundo grita, yo permanezco en silencio. Mi calma es mi fortaleza. Ningún caos puede derribarme. Porque mi paz no depende de las circunstancias, sino de la conciencia que me habita. Capítulo 6. El desapego, el secreto de la libertad absoluta. Nadie es realmente libre mientras tema perder. Y nadie teme perder, a menos que haya confundido el valor con la posesión. El alma indomable no se define por lo que tiene, sino por lo que puede soltar sin quebrarse. Séneca lo repitió de 1000 formas en sus escritos. La pobreza no consiste en tener poco, sino en desear demasiado. Para él, la riqueza era una ilusión tan peligrosa como el miedo. Ambas son cadenas. Una te ata a lo que te falta, la otra a lo que temes que te quiten. El desapego no es frialdad. Es amor sin dependencia. Es disfrutar sin esclavitud. Es poseer con las manos abiertas, sabiendo que nada de lo que ves te pertenece de verdad. Ni siquiera tu propio cuerpo. Séneca lo comprendió al observar cómo los hombres de Roma se arruinaban por conservar lo que creían suyo. El poder, la fama, los lujos, la admiración. Los veía vivir rodeados de oro y morir de ansiedad. Y escribió con ironía: cuanto más alto subes en la fortuna, más miedo tienes de caer. Y sin embargo, él, que había sido consejero del emperador, dueño de tierras, orador venerado, aprendió a desprenderse de todo sin resentimiento. Porque sabía que la verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando todo desaparece. El apego nace del miedo. El miedo a la carencia, al vacío, a la soledad. Pero el alma libre ha hecho las paces con el vacío. Lo ha convertido en templo. Donde el mundo ve pérdida, ella ve espacio para renacer. Piensa en lo que más temes perder. Tal vez sea una persona, una posición, una imagen de ti mismo. Ahora pregúntate: ¿realmente te pertenece? ¿O es solo algo que la vida te permitió experimentar por un tiempo? El alma indomable no exige permanencia, solo gratitud. Agradece lo vivido, pero no se aferra. Comprende que lo que viene es maestro, y lo que se va, también. Séneca decía que la mayor esclavitud es la del deseo interminable. Cuanto más deseas, más te alejas de la paz. Y tenía razón. La sociedad moderna ha confundido abundancia con acumulación. Queremos más dinero, más reconocimiento, más afecto, más certezas. Y cada más es una cuerda nueva en el cuello del alma. El sabio, en cambio, se vuelve ligero. No porque no aprecie las cosas, sino porque sabe que ninguna define su valor. Su tesoro está en su serenidad. Y como nada externo puede darle o quitarle esa serenidad, es invulnerable. Séneca practicaba el desapego con ejercicios diarios. Dormía en el suelo algunos días del mes. Comía pan duro, vestía ropa sencilla. No por ascetismo, sino para recordar que podía ser feliz con lo mínimo. Así, cuando la fortuna cambiara, como siempre cambia, no lo encontraría desprevenido. Esa es la esencia del desapego. No necesitar lo que disfrutas. Apreciarlo profundamente, pero no depender de ello para existir. El alma indomable sabe que todo lo que llega a su vida es una visita. Y las visitas se reciben con alegría, pero también se despiden con gratitud. Quien no comprende eso, sufre.
Sufre porque confunde amor con posesión, éxito con control, seguridad con permanencia. Y lo único permanente en esta vida es el cambio. Séneca veía el desapego como una forma de fortaleza. No porque te aísle del mundo, sino porque te permite participar de él sin perderte. Decía, el sabio ama sin volverse esclavo, posee sin volverse poseído. ¡Y qué lección tan vigente! Hoy, en un tiempo donde todo se mide por pertenencia. ¿Cuántos seguidores, cuántos bienes, cuántos logros? El alma que aprende a no necesitar se convierte en revolucionaria. El desapego no te quita placer, te devuelve libertad. Porque cuando no dependes de nada para sentirte completo, el universo entero se convierte en aliado. Pierdes el miedo al cambio, pierdes el miedo al rechazo, pierdes incluso el miedo a la muerte. Porque entiendes que la vida misma es un préstamo breve, un paso entre dos silencios. Séneca lo resumió en una frase que trasciende los siglos. El que está preparado para morir, ha aprendido a vivir. Solo quien suelta el apego a lo efímero puede saborear la eternidad. El alma indomable no busca tener menos. Busca depender menos. No huye del mundo. Lo abraza sin aferrarse. No rechaza el placer. Pero no lo idolatra. No teme perder. Porque sabe que nada esencial se pierde. Cuando aprendes a practicar el desapego, tu relación con la vida cambia por completo. Ya no pides, agradeces. Ya no exiges, fluyes. Ya no temes, confías. Y cada cosa que se va deja un eco de sabiduría, en lugar de un vacío de dolor. Así se vive la libertad absoluta. No fuera, sino dentro. No luchando contra el cambio, sino danzando con él. No resistiendo la pérdida, sino comprendiendo que todo lo que se disuelve te está preparando para lo eterno. Porque lo que es tuyo por esencia, tu conciencia, tu calma, tu propósito, nadie te lo puede quitar. Todo lo demás es préstamo. Y cuanto antes lo aceptes, más ligera y grandiosa se volverá tu existencia. Afirmación guiada. Nada me pertenece, y sin embargo, nada me falta. Disfruto sin aferrarme, amo sin depender. Y suelto sin miedo. Cada cosa que dejo ir, me devuelve libertad. Soy dueño de mi paz. Y nada ni nadie puede quitármela. Capítulo 7. La muerte como maestra de la vida. Todos temen a la muerte, pero pocos han aprendido a mirar su rostro sin temblar. Y sin embargo, es el único rostro que todos encontraremos. El alma indomable no la evita. La contempla. No la niega. La comprende. Séneca lo decía sin rodeos. Aprender a vivir es aprender a morir. Porque quien teme al final, nunca vive plenamente el principio. El miedo a la muerte, decía él, no es miedo al fin, sino miedo a no haber vivido lo suficiente, a no haber aprovechado el tiempo, a no haber sido fiel a lo esencial. Por eso, la muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es la distracción, esa tendencia humana a postergar la vida, como si la eternidad estuviera garantizada. Cuando tenga tiempo, decimos. Cuando todo se acomode. Pero el tiempo no espera. Y la vida jamás se acomoda del todo. Se escapa, segundo a segundo. Mientras aplazamos lo que el alma nos pide ahora. Séneca, que reflexionó sobre la brevedad de la vida, nos dejó una advertencia inmortal. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada día, morimos un poco. Y sin embargo, cada día también se nos da la oportunidad de renacer. La muerte no llega de golpe. Llega en cada instante en que decides dejar morir lo falso, lo innecesario, lo temeroso. Mueren los miedos. Mueren las máscaras. Mueren las ilusiones de control.
Y lo que permanece después de esa muerte interior es lo que realmente eres. El sabio no teme morir porque ya ha practicado el arte de morir en vida. Morir al ego. Morir al orgullo. Morir a la necesidad de tener razón. De impresionar. De poseer. Esa es la verdadera iniciación. Aprender a morir para poder vivir despierto. Séneca lo comprendió cuando supo que su hora había llegado. Nerón, el emperador que él mismo había educado, ordenó su muerte. Y aún así, el filósofo no se rebeló, no imploró clemencia. Abrió las venas con serenidad, como quien cierra un ciclo sabiendo que todo lo que podía ser hecho ya fue. Mientras el agua tibia teñía de rojo su piel, conversaba con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Les habló con calma, con una lucidez que heló a los presentes. Les enseñó que la muerte no debía inspirar pavor, sino gratitud, porque libera al espíritu de la prisión del cuerpo. Ese fue su último acto de enseñanza. No un discurso, sino un ejemplo. Demostrar que se puede morir sin miedo. Solo si se ha aprendido a vivir sin apego. La muerte, decía, es el espejo que limpia la vanidad de la vida. Nos recuerda que nada es nuestro. Que el tiempo es un regalo y no una deuda. Que cada gesto, cada palabra, cada elección cuenta más de lo que creemos. El alma indomable no espera al final para reflexionar. Convive con la conciencia de la muerte cada día. No para angustiarse, sino para valorar lo que realmente importa. Cuando recuerdas que todo puede terminar, dejas de discutir por lo trivial. Perdonas más rápido. Amas con más profundidad. Y te das cuenta de que el tiempo no se mide en horas, sino en presencia. Séneca decía que quien vive de acuerdo con la naturaleza, vive mucho, aunque viva poco. Porque la vida no se cuenta por duración, sino por intensidad consciente. No hay nada más liberador que mirar a la muerte a los ojos y decirle, estoy listo. Listo no porque haya logrado todo, sino porque he vivido con propósito, con calma, con verdad. La muerte no roba, revela, nos muestra cuántas cosas eran innecesarias. Cuántas preocupaciones eran vanas. Cuántos miedos eran ilusiones. Nos desnuda hasta dejar solo lo esencial. La conciencia. El alma indomable ve en ella una aliada. Sabe que su sombra otorga valor a la luz. Que sin su presencia la vida perdería sentido. Porque solo quien sabe que el tiempo es finito entiende el milagro de estar aquí, ahora. Aceptar la muerte es el último acto de libertad. No porque desees que llegue, sino porque ya no huyes de su certeza. Esa aceptación transforma cada día en un milagro. Cada amanecer en una oportunidad de agradecer. Cada respiración en un privilegio. Séneca escribió: nada es más absurdo que temer lo inevitable. Y con esa sabiduría, nos invita a reconciliarnos con el fin. No como castigo, sino como regreso. Porque lo que somos, conciencia, energía, alma, no muere, solo cambia de forma. Y lo que hemos cultivado en serenidad, compasión y sabiduría, nos acompaña más allá de todo límite. La muerte no apaga la vida del sabio. La consagra. Porque su legado no es su cuerpo, sino la huella invisible que deja en otros. Y ese legado, esa vibración de calma y lucidez, jamás se disuelve. Por eso, cuando llegue tu hora, no importa cuándo ni cómo. Recuerda a Séneca. Respira. Sonríe. Y di con serenidad: he vivido. Porque el alma que ha amado, que ha aprendido y que ha soltado, ya ha vencido a la muerte antes de morir. Afirmación guiada. No temo morir, porque he aprendido a vivir. Acepto el fin como parte del todo. Cada día renazco, cada instante agradezco.
Soy alma eterna habitando un instante de luz. Epílogo. La fórmula del alma indomable. Hemos recorrido un camino que no se mide en palabras, sino en silencios. El mismo viaje que emprendió Séneca hace más de 2000 años. Un viaje hacia adentro, donde el miedo deja de ser enemigo y se convierte en puerta. A lo largo de este sendero, has descubierto que la mente es el campo de batalla, que la serenidad es poder, y que la sabiduría no se aprende, se encarna. Has comprendido que el alma indomable no es la que nunca tiembla, sino la que tiembla y sigue adelante. Que la verdadera libertad no consiste en tener más, sino en necesitar menos. Y que la paz no llega cuando el mundo se ordena, sino cuando tú dejas de resistirte a su caos. Séneca no nos enseñó a escapar del destino, sino a caminar dentro de él con elegancia. A mirar el dolor sin rendirse. A mirar la pérdida sin miedo. A mirar la muerte sin desesperación. Nos mostró que el poder más alto no es el dominio sobre otros, sino sobre uno mismo. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí, escribió. Y en esas 7 palabras dejó encerrada toda la filosofía del alma indomable. Porque cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, a aceptar lo inevitable, a soltar lo que no puedes retener, entonces descubres que nada puede realmente tocarte. El mundo puede girar, arder, cambiar 1000 veces. Y tú seguirás siendo tú. Sereno, consciente, inquebrantable. Esa es la fórmula que los sabios conocieron y que los siglos olvidaron. No es una teoría. Es una práctica diaria. Una decisión silenciosa de cada mañana. Elegir la calma en lugar del miedo. La comprensión en lugar de la queja. La acción en lugar de la espera. El alma indomable no pide un camino fácil. Pide claridad para no perderse en la oscuridad. Y esa claridad nace del autoconocimiento, de la reflexión, del silencio voluntario, de la gratitud. La enseñanza de Séneca sigue viva, no porque esté escrita en libros, sino porque cada alma que decide vivir sin miedo, se convierte en testigo de su sabiduría. Tú eres parte de esa herencia. Y si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabes cómo vivir con libertad. Ahora lo sabes. Solo queda practicarlo. Cada día, un pensamiento menos que te encadene. Cada día, una reacción menos que te robe la paz. Cada día, un acto más de calma consciente. Así se forja el alma indomable. No en un instante, sino en una vida. Y cuando logres esa serenidad que no depende de nada, cuando tu mente se mantenga firme aunque todo se mueva, habrás alcanzado la más alta de las victorias. La victoria sobre ti mismo. Auriculares, mensaje final al oyente. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete a Sabiduría Olvidada y acompáñanos en este camino de introspección y poder interior. Aquí compartimos las lecciones que el tiempo quiso borrar. Las voces de los sabios que aprendieron a vivir sin miedo, a pensar con claridad y a amar con conciencia. Este es tu refugio. Aquí encontrarás la calma que el mundo olvida y el conocimiento que el alma recuerda. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué enseñanza de Séneca tocará tu vida a partir de hoy. Y compártelo con alguien que necesite aprender, como tú y como yo, que el miedo no se destruye, se transforma en sabiduría. Porque quien domina su mente, ya ha conquistado su destino. Afirmación final. Soy alma indomable. Vivo sin miedo, camino con calma. Acepto lo que llega, suelto lo que se va. Nada me posee, nada me detiene. Soy libre, porque soy dueño de mí mismo. Epílogo.